Buenos días, los saluda el ingeniero James Manrique y damos inicio a este webinar, Buenas prácticas en el diseño de redes inalámbricas punto a punto y punto multipunto. Gracias de antemano a las personas que vienen, que vienen siguiendo este webinar, a las personas que se han dado el tiempo para poder estar presentes. De todas maneras, este webinar va a quedar grabado de modo tal que puedan ustedes escucharlo nuevamente o tal vez compartir el link para que puedan tal vez otras personas, eh, digamos que llevar este concepto o los conceptos que vamos a discutir en este webinar. Esto me gustaría que pueda ser tal vez no necesariamente una charla que yo pueda dictar, sino tal vez me gustaría que ustedes puedan hacer uso del chat que está a su disposición para que puedan ustedes alcanzarnos las preguntas que deseen o tal vez puedan alcanzarnos las experiencias que ustedes, bueno, todos aquí, como todos aquí presentes, tenemos cierta experiencia con el tema de enlaces inalámbricos, ¿no? Y los que no, de pronto puedan entonces captar los conceptos que vamos a estar mencionando. Pues bien, nosotros, DNT Distribution Network Technology, somos una empresa, un distribuidor de soluciones inalámbricas, soluciones de seguridad, que, eh, que ya tiene más de 6 años en el mercado, estamos próximos a cumplir un año más. Y como tal, nos caracterizamos por ser una empresa que brinda no solamente la distribución de productos, sino principalmente el tema de asesorías. Nos caracterizamos por tener en nuestro staff ingenieros preventas, ingenieros comerciales, que no solamente cuentan con el tema de proponer un equipamiento que los clientes nos puedan solicitar, sino que también volcamos la experiencia, volcamos los conocimientos y ponemos en contacto incluso a los representantes de fábrica con los clientes, de modo tal que podamos tener clientes con soluciones a sus clientes, valga la redundancia, de acuerdo al requerimiento o cumpliendo los requerimientos que puedan tener. ¿Sí? Bien, lo que nos lleva a la reunión de hoy. Eh, Para empezar, nosotros somos distribuidores de la línea de cambio networks en el mercado. Como tal, contamos con soluciones en punto a punto y punto multipunto. Y muchas de esas soluciones sirven no solamente para poder solucionar o transmitir servicios de manera inalámbrica, llámese voz, datos, videos, en fin, o tal vez estos servicios de manera simultánea. También cuenta un detalle que a veces no se menciona, que es el cómo nosotros podemos implementar o diseñar estas soluciones. Muchas veces contamos, por ejemplo, para un enlace punto a punto con una corta distancia, tal vez transmisión de internet, y es fácilmente se puede, digamos, implementar este enlace, porque quizás la distancia es corta, ¿vale? Unos metros, tal vez unos cuantos kilómetros, y no hay mayor dificultad. Entonces, muchos de nosotros nos hemos visto, digamos, ante ese escenario y fácilmente podemos establecer el enlace. Pero, ¿qué sucede si no se trata de un enlace de unos pocos kilómetros, sino de unos muchos kilómetros? Digamos, no unos 2 o 3 kilómetros, sino, digamos, 20, 30, 70, 80 kilómetros, 120, 150 kilómetros. O no solamente vamos a transmitir internet, sino que además vamos a transmitir voz, video, telefonía quizás, ¿no? En voz. Y digamos, en situaciones donde no se cuenta con línea de vista, vamos a conversar un poquito sobre ello más adelante, donde a lo mejor existe la presencia de otras antenas inalámbricas que hacen que el enlace se encuentre intermitente, vamos a conversar al respecto también más adelante, o que de pronto no tenemos la posibilidad de realizar la visita al lugar
vamos a conversar también al respecto. Entonces, una serie de escenarios se presentan, una serie digamos, características. Y obviamente no siempre los escenarios son los mismos. No es lo mismo, por ejemplo, realizar un proyecto para digamos, sistema educativo, o como, por ejemplo, un proyecto para una mina, o digamos, un proyecto de biovigilancia. Entonces, esas consideraciones tienen que tomarse en cuenta al momento de diseñar el enlace. Si bien es cierto, contamos con una herramienta que es de mucha utilidad para el diseño de enlaces, pero hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta. Hay algunas consideraciones que ahora justamente vamos a comenzar a tratarlas, ¿sí? Cualquier duda o consulta que tengan, hagan uso del chat para poder, para poder responderles. Algunas consideraciones. Para poder hacer un diseño de enlace, necesitamos algunas consideraciones de campo, ¿sí? Eh, Primero, visitar el lugar. Es importante visitar el lugar, es muy importante, porque vamos a nosotros a descartar, digamos, cómo es la zona. Quizás podamos tener por parte del cliente, digamos, alguna descripción del lugar, descripción de cómo es la zona donde se va a hacer la instalación. Muchas veces me he topado con clientes que me dicen, oye, ¿y cómo vas a hacer tú la instalación? ¿Dónde vas a hacer la instalación? Ah, no, es un campo abierto. Ah, perfecto, qué bueno. Este, pero luego me dicen, oye, ¿sabes que hay un problema? Porque he ido a hacer la instalación de los equipos que me vendiste y me encuentro con que la zona pues está llena de piedras o no puedo instalar la torre. Entonces es importante tener ese detalle, y por eso es importante el tema de la visita al lugar. A veces no es necesario hacer una visita porque, bueno, nos encontramos en Lima, ¿sabes qué? Este, digamos, son unos pocos metros los que vamos a hacer el enlace. Y a lo mejor basta con que podamos ubicar los lugares en Google Earth para tener más o menos una idea de cómo es el lugar. Pero a veces, incluso en una instalación en una ciudad, es necesario visitar el lugar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el lugar donde yo voy a realizar la instalación, no cuento con las condiciones de permiso. A veces es necesario hacer instalaciones en las azoteas de los edificios y se necesitan permisos. La otra vez un cliente iba a hacer una instalación en una zona, cerca de una zona arqueológica, y tenía que instalar torres. Y al momento de ir a hacer dicha instalación, tuvo la dificultad por parte de la municipalidad, que no le permitían instalar torres por encima de los 3 metros. Entonces, tuvo que sacar un permiso. El cliente finalmente no contó con el enlace a tiempo. Se formó toda una dificultad. Entonces, es necesario ver, por ejemplo, lugares donde podamos tener esta dificultad en Cusco. En la ciudad de Cusco, por ejemplo, hay que tomar en cuenta estos detalles. En Arequipa, ¿no? Y hay muchas zonas arqueológicas aquí en el país, bueno. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. De preferencia hacer la visita al lugar. ¿Por qué? Porque visitando el lugar vamos a contar con una verificación de línea de vista. Y esto es importante, sí es importante. Porque quizás si nosotros no visitamos el lugar y si nos guiamos de Google Earth, entonces no vamos a verificar un detalle importante que a veces salta al momento de la instalación, que es el tema de las alturas de las torres, perdón, altura de los árboles en la zona donde se van a realizar las instalaciones. A veces el cliente nos dice, ¿hay árboles? O a veces obviamos esa pregunta, pero es importante. Pero luego vamos al lugar y nos encontramos con árboles de 10, 12 metros, y nuestro poste, que es el lugar o la torre que habíamos considerado para hacer la instalación, tan solo cuenta con unos cuantos metros. Y ya nos encontramos con un problema porque la torre considera tendrá que ser más alta, y a veces el cliente no va a añadir algunos dólares adicionales al proyecto porque ya le hicimos un presupuesto. O incluso a veces vamos en una estación del año, unos meses del año en donde los árboles no han crecido.
Entonces vamos a tener dificultad. Incluso en ciudades vamos a tener ese problema. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos a hacer una instalación en algunos lugares y a los pocos meses tenemos el detalle de que se realizó una edificación que va a cortar la línea de vista que ya nosotros, de los enlaces que nosotros tenemos instalados. Entonces, eso es un detalle a tomar en cuenta también. Es un detalle a tomar en cuenta. O paneles comerciales, que también a veces están instalados a una altura bastante alta en la zona urbana y nos va a cortar la línea de vista. Entonces, es importante realizar la visita para verificar el tema de la línea de vista, porque los enlaces que nosotros vamos a considerar necesitan línea de vista. Algunos, de pronto en algunos proyectos, no necesariamente vamos a contar con línea de vista. Entonces, significa de que vamos a tener que emplear equipos que pueden aún transmitir, que pueden transmitir aún en ausencia de línea de vista, de línea de vista plena. Pero estamos hablando de equipos que tienen un costo distinto, un costo superior al que inicialmente podríamos haber considerado. Y si al cliente ya le lanzamos un costo o un presupuesto de equipamiento, al ir al lugar, al ir a la zona y ver que no se cuenta con línea de vista plena, entonces vamos a tener que conversar con el cliente y decirle, mira, los equipos que te he propuesto no son los adecuados para poder hacer establecer este enlace y ya no vamos a encontrar con un problema, porque ya le lanzamos igual un presupuesto al cliente. Es por eso que es importante ir a verificar la línea de vista, porque a lo mejor digamos, el enlace que vamos a establecer no solamente sobre el campo o sobre una zona agreste o una zona urbana, a lo mejor vamos a hacer el enlace, vamos a atender el enlace en un lugar donde a lo mejor el 70 o 80% del enlace va a ser o se va a transmitir sobre mar, o de pronto va a estar en el desierto, o de pronto va a estar sobre una laguna, o de pronto vamos a tener un enlace, vamos a establecer un enlace inalámbrico que va en paralelo a unas líneas de alta tensión. Y todas estas consideraciones las debo yo tomar en cuenta. ¿Por qué? Luego vamos a conversar sobre el tema de interferencias, pero esto sí hay que tomar en cuenta. Entonces, de preferencia incluso tomar algunas fotografías de la zona, del lugar donde yo voy a hacer la instalación, tanto del punto local, el punto remoto. Y si es una solución punto multipunto del punto local y cada uno de los puntos remotos. Es importante esto. La infraestructura viene de la mano con saber en dónde yo voy a hacer la instalación, o sea, verificar las torres, hay espacio para colocar torre ventada y sus vientos, hay permiso para hacer esta instalación, no hay permisos, a lo mejor es necesario instalar un poste. Ese es el tema de la infraestructura, tanto en el punto local como en el punto remoto. En consideraciones de energía, tengo la suficiente capacidad eléctrica para poder alimentar los equipos se van a alimentar no por energía eléctrica, sino a lo mejor por paneles solares, por baterías. Es un lugar en donde los cortes de energía se presentan de manera frecuente. Esos cortes de energía pueden dañar los equipos. Entonces, a lo mejor tengo que considerar un UPS si es que a lo mejor quiero que los equipos tengan cierta autonomía, si es que se va a la energía. O a lo mejor debo considerar supresores contra sobrevoltaje. Son unos accesorios que le van a brindar protección a los equipos porque en las inmediaciones donde yo voy a colocar los equipos hay caídas de rayos o digamos, estas caídas de rayos se presentan con frecuencia. Entonces, debo considerar a lo mejor el uso de pararrayos. Todo esto no es entonces una simple instalación de enlace. Ya debo tener otras consideraciones
y debo ver las alturas de los pararrayos que deben estar por encima de las torres que yo voy a considerar, o debo incluso ver el cableado, en lugares donde voy a tener este tema de caídas de rayos, porque podrían presentarse una inducción que podría quizás dañar los equipos. Para ello hago uso de supresores de alto contra sobrevoltajes, que también debo considerar en mi presupuesto. Entonces, todo ello es importante. Es importante al momento de realizar la visita, tomar en cuenta estas observaciones. Ustedes dirán, pero si es una instalación en la costa, ¿qué supresor? O sea, si la instalación es en la selva o en la sierra de nuestro país, perfecto, tiene sentido, me podrían decir el tema de supresores contra sobrevoltajes, pero si la instalación es en la costa, no voy a necesitar, no hay caída de rayos, me pueden decir. Y sin instalación, yo les pregunto, ¿y si la instalación es en una zona donde existe mucha presencia de viento? Entonces sí necesitaría quizás el tema de supresores contra sobrevoltaje, porque el viento si es muy fuerte o es muy persistente, en buena parte del año podría generar estática en los equipos. Y esta estática podría ingresar a los equipos y podría dañar la electrónica de los equipos. Se han presentado muchos casos de este tipo. Entonces, es importante considerar el tema de supresores. De preferencia, yo les recomendaría que le mencionen al cliente, el tema del uso de supresores de sobrevoltaje, porque es una protección para los equipos, porque no sabemos si de pronto en la zona del data center o en la zona o en el lugar donde de pronto están instalados los equipos, se puede producir una sobretensión, un cortocircuito, entonces los equipos ya están protegidos digamos, con esos accesorios de sobrevoltaje. Mencionan, en la costa se pone para rayos. No he visto experiencia de ese tipo, yo diría que no, pero sí consideraría el tema de uso de supresores de sobrevoltaje. Hay equipos, me preguntan, que tienen supresores integrados, sí, sí los hay. Incluso en cambio hay equipos que ya cuentan con unos protectores, digamos, dentro de los equipos, pero para mayor protección, además de estos protectores que ya vienen incluidos en los equipos, se recomienda el uso de protectores externos. Sí. Cualquier pregunta, me pueden alcanzar al chat. Bien, continuamos con esto, el tema de la consideración de energía, entonces es importante porque de pronto en una mina o de pronto en un lugar determinado tengo que hacer una instalación y no cuento con energía eléctrica, entonces tengo que ver la hoja técnica de los equipos, ver el consumo de energía y luego considerar los suficientes paneles solares para poder dotar de energía a los equipos. Importante ese detalle. Bien, servicios a transmitir. Cuando se habla de servicios a transmitir, tengo que conversar con el cliente qué es lo que voy a transmitir. Si de pronto voy a transmitir, si internet, bueno, vamos a ver cuántos megas de internet voy a transmitir. Hace unas semanas conversaba con un cliente que tenía que hacer una distribución de servicios de internet en la zona de acá de Chosica. Entonces él me comentaba, es que necesito yo transmitir internet a 30 personas que van a tener, digamos, que solicitando el servicio de internet. Yo ya tengo 1 giga, he contratado con un operador. Perfecto, muy bien, le digo. ¿Y cómo va a ser la distribución del internet? Ya voy a colocar equipos Wi-Fi y voy a hacer que esta señal ingrese a los domicilios. Entonces, le dije, vas a tener ahí un problema, le digo, porque no se sabe no has visitado los domicilios, no conoces las estructuras internas de cada domicilio y muy probablemente vas a colocar equipos Wi-Fi outdoor en las calles de estas casas o en las afueras de estas casas y posiblemente la señal no ingrese hasta el interior de los domicilios. Entonces, te recomiendo que coloques
clientes, cada una de las casas, y luego mediante un cableado ingresas a un equipo Wi-Fi indoor para interiores y ahí hagas tú la instalación, hagas ahí cableado. Esto es importante tomar en cuenta cuando se hace a lo mejor distribución de internet en una zona plano, remoto. A veces los clientes indican, o al cliente, o al le dice su cliente, oye, necesito transmitir video. ¿Qué vas a transmitir? Video. ¿Qué más? Internet. Y se quedan con ese concepto. Sin preguntar cuántas señales de cámara se van a ir, o sin preguntar cuántas se van a conectar al servicio de internet que se va a ir. Porque si yo voy a necesitar la transmisión de video, no es lo mismo transmitir una señal de video o dos señales de cámaras que transmitir 20 o 30 señales de cámaras. El equipamiento es distinto por el procesamiento del equipo. Hay equipos de bajo costo que sí me pueden transmitir adecuadamente unas cuantas señales de cámaras, pero si de pronto yo necesito transmitir un backbone de video, donde tengamos a lo mejor unas 20, 30, 50 cámaras de video, entonces con un equipo económico quizás no lo pueda hacer, no puede hacer adecuadamente esa transmisión porque quizás se van a producir cortes en la señal de video y entonces una visualización adecuada en el centro de control. Igual con el servicio de internet, no es lo mismo transmitir internet 10 personas para transmitir para unas 300 o 400 personas. Tengo que hacer eso ya una planificación y debo a lo mejor contar con no solamente un enlace inalámbrico, sino debo una granja de enlaces punto a punto, poder transmitir el internet que necesitan, o a lo mejor debo considerar, si de pronto el servicio es digamos, crítico, debo considerar un enlace de backup con, con las consideraciones para que este enlace no esté durante la transmisión. Entonces, esto es importante en el servicio a transmitir. O a lo mejor el cliente me dice, hoy necesito internet y telefonía. Bueno, no es lo mismo transmitir una línea telefónica que transmitir 30 líneas telefónicas o 50 líneas telefónicas. El equipamiento es distinto porque los paquetes de voz son muy pequeños y exigen mucho a los equipos inalámbricos. Igual que los paquetes de video también exigen al equipo inalámbrico. Entonces, esto es importante tomar en cuenta al momento de saber qué servicios se van a transmitir. Es una de las preguntas a hacer al inicio de un proyecto inalámbrico para poder cliente el equipamiento adecuado. Me dicen que es un poco distorsionado. A ver, vamos a ver si mejoramos acá el micrófono. Mil disculpas. Me pregunta si hay protectores outdoor e indoor. ¿Se pueden colocar los dos? Sí, se pueden colocar los dos. ¿Por qué? Porque el protector indoor va a proteger mis equipos que están en la torre, digamos, de un sobrevoltaje que se pueda producir en el data center o digamos, dentro de la red que yo ya tengo implementada, la red cableada. Si se presenta ahí un sobrevoltaje a través de los cables, podría llegar a mis equipos inalámbricos. Podría colocar ahí un protector contra sobrevoltaje o a lo mejor podría poner un supresor que también los proteja a los equipos. Y de manera outdoor, bueno, ya le expliqué, podríamos tener la consideración de que a lo mejor estamos haciendo una instalación en una zona donde existe la presencia de caída de rayos, entonces yo tengo que proteger mis equipos. Sí. Bien, el throughput. El throughput es importante porque debo yo considerar cuántos, o sea, si me refiero al tema de internet, cuántos megas voy a transmitir hacia mis clientes. Si voy a hacer la transmisión de video, es importante saber cuántas cámaras de video y a qué resolución se van a transmitir para poder yo considerar el throughput adecuado en mis equipos, en la transmisión inalámbrica.
Porque no es lo mismo transmitir, por ejemplo, 2 o 3 cámaras de video que transmitir, por ejemplo, unas 30 que me van a consumir mayor throughput. Es importante esos detalles. Con la visita al lugar se va a conseguir la captura de las coordenadas que son importantes para poder hacer el análisis y el dimensionamiento de mi enlace inalámbrico. Y para ello yo necesito la captura de coordenadas en función al formato con que yo voy a hacer el análisis. Por ejemplo, les adelanto que voy a hacer uso yo, por ejemplo, de un software llamado Link Planner, que es digamos, el software, es un software gratuito que me facilita, que necesita el fabricante, Cambium Networks, para poder hacer el, el análisis y el diseño de los enlaces inalámbricos. Entonces, este software trabaja con coordenadas cartesianas, grados, minutos, segundos. No hace uso de las coordenadas UTM. Entonces, a lo mejor yo voy con un Garmin o sí, con un GPS, un equipo GPS a un determinado lugar y lo tengo configurado para que me arroje o para que me brinde los datos en UTM. Los debo convertir ahí rápidamente a coordenadas cartesianas para poder ingresarlo al software. O incluso en Google Earth, bueno, también puedo hacer incluso la conversión, pero debo rápidamente saber cómo es que se hace esto para no demorar al cliente. Entonces, es importante el tema de la captura de coordenadas. ¿Por qué? Porque conociendo las coordenadas donde se van a hacer la instalación del punto local y el punto remoto, el punto local y los puntos remotos, entonces el software va a poder calcular el perfil geográfico que me va a permitir saber si los enlaces son viables o no. Son viables o no, y luego vamos a hacer un ejercicio de esto para que ustedes puedan, puedan, puedan ver de qué manera es que se realiza. Y el tema de verificación de interferencias. Les comentaba hace unos momentos, cuando yo hago la visita de campo, debo verificar si es que existen o no otros equipos instalados en el lugar donde yo voy a realizar mi instalación. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha sucedido que algunos clientes necesitan hacer una instalación inalámbrica, pero tienen una torre o han ya, digamos, implementado una torre de quizás unos 5 o 6 cuerpos, pero tienen 8 equipos inalámbricos o 10 equipos inalámbricos instalados. ¿Cuál es el problema con esto? El problema no es que puedas colocar un equipo o, digamos, sujetar a la torre el equipo. El problema va a ser la interferencia que se va a presentar con la instalación de un equipo adicional, ¿sí? De un equipo adicional al lado de los que ya tengas instalados, porque todos te van a generar interferencia de una forma u otra. Y si ustedes piensan que colocando, o digamos, colocando los equipos en una frecuencia distinta, en 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, incluso hasta 6 gigas, 6.2, voy a tener, voy a disminuir el tema de las interferencias que se puedan presentar. Sí es posible que puedas disminuir si es que haces una adecuada canalización de frecuencias. Pero los armónicos de estos equipos, o sea, los armónicos que se pueden presentar en la transmisión, te pueden aún generar problemas, sobre todo si los enlaces que tú ya tienes establecidos o establecer necesitan de que los equipos transmitan a máxima potencia. Si, por ejemplo, tengo muchos equipos que están apilados en una torre y todos están transmitiendo a máxima potencia, porque tienen que establecer distancias largas, entonces los armónicos van a ser altos y estos me van a generar gran interferencia. Por lo tanto, esas interferencias lo que van a provocar es una caída en el throughput que yo voy a obtener en cada enlace, en el ancho de banda real. Y por lo tanto, no voy a alcanzar el ancho de banda que yo estoy esperando. Si, por ejemplo, tengo contratado por parte de un cliente un ancho de banda, por ejemplo, de 30 megas, el enlace me puede estar dando 25, 20 megas. Por las interferencias
que yo voy a tener en las inmediaciones donde yo esté haciendo la instalación. ¿Sí? A veces he visto muchos clientes que me envían fotografías de la instalación que están realizando y veo la torre llena de enlaces y digo, ¿y esos equipos que están ahí están apagados? No, todos están funcionando, pero los tienes muy apilados. Ah, sí, no, es que ya voy a invertir en torres, me dicen. No, no, de momento no, pero están funcionando, me dicen, están funcionando. Ah, sí, sí, están muy bien. Ah, bueno, este, ¿y has considerado cuánto ancho de banda estás perdiendo por tener tantos equipos apilados en esa torre? En una torre de 15 metros tiene 8 equipos, 10 equipos. No he tomado en cuenta ese detalle. Y no he tomado en cuenta cuánto ancho de banda está perdiendo, cuánto dinero finalmente está dejando de ganar porque no está transmitiendo a sus clientes el ancho de banda adecuado por las interferencias, las autointerferencias que él se está generando con los equipos instalados de esta manera. Entonces, es mejor invertir en torres más altas o a lo mejor en distribuir adecuadamente los equipos. Coloco los equipos en una torre, 5 o 6 equipos en una torre y el resto de equipos los coloco en otra torre. ¿Cuál es la separación vertical que se recomienda colocar entre equipos? Bueno, esto es relativo. Mi recomendación es que por lo menos la separación vertical sea de 3 metros. 3 metros entre equipos. Ahora bien, si las distancias son cortas y voy a trabajar con poca potencia en los equipos inalámbricos y de pronto he realizado una adecuada, digamos, planificación de frecuencias, entonces quizás la distancia pueda yo disminuirla, ¿no? Finalmente pueden ser un poco menos de 3 metros, pero debo tener estas consideraciones. Es decir, si voy a trabajar mis equipos a una menor potencia, debo entonces considerar que los enlaces que voy a establecer van a ser de corta distancia. Entonces tengo que jugar con la potencia de los equipos. Es como cuando ustedes, por ejemplo, ingresan a un ascensor, van con otra persona, van conversando, y de pronto en el piso siguiente ingresan al ascensor 3 personas que también están conversando. Entonces ustedes ven que ya tienen dificultad para poderse comunicar por la conversación de las personas que han llegado y entonces tienen que elevar su nivel de voz. Pero ustedes le están generando interferencia a estas otras 3 personas. Ellos también comienzan a hablar fuerte. Y ahora ustedes están recibiendo la interferencia de esas otras personas y ustedes elevan un poco el nivel de voz o ven de qué manera logran entenderse con el nivel de voz que están teniendo. Pero ¿qué pasa si en el siguiente piso ingresan al ascensor otras personas que también están conversando? Entonces ya estamos seriamente con una dificultad de poder comprender lo que me viene hablando, no mi acompañante. Entonces, las consideraciones o dejo de conversar o grito y interfiero a todo el mundo. Algo de esto se produce con una interferencia en la zona donde yo voy a hacer mis instalaciones. Y en la torre ya tengo otros equipos instalados, o de pronto mi vecino ya tiene otros equipos instalados. Entonces, todo esto se debe tomar en cuenta al momento digamos, hacer una instalación, o, digamos, o tomar en cuenta con la visita de campo. Hay muchos clientes que no realizan una adecuada planificación de frecuencia y esto es muy importante, muy importante. Con cada equipo que tengan ustedes instalados en una torre, lo importante es que tengan de cada equipo en una hoja en Excel, aunque sea, o un documento, un papel, digamos, anotado, o sea, el modelo, la IP del equipo, la frecuencia configurada o las frecuencias configuradas, porque a veces hay equipos que tienen habilitadas 2 frecuencias para rápidamente hacer un cambio de frecuencia por alguna interferencia, lo he visto. Y es sano en algunos lugares, en algunas instalaciones es sano tener esto. Luego, ¿qué más debo tener? El firmware de los equipos. ¿Qué firmware tienen los equipos? Luego, ¿qué debo tener en cuenta? La MAC de los equipos, el número de MAC. ¿Sí? Estos datos
rápidamente ustedes pueden obtenerlos viendo la etiqueta de los equipos, ¿sí? Y luego, debo también tener en cuenta, no solamente para un equipo local, también debo tener esa consideración para los equipos remotos, porque si de pronto yo tengo que hacer un cambio en las configuraciones, entonces el ingresar a cada equipo, hacer estas verificaciones y luego con hacer los cambios me puede tomar demasiado tiempo y a veces es un tiempo que a veces no se cuenta. Entonces, si yo tengo esto documentado, rápidamente puedo, digamos, hacer los cambios sin estar causando problemas a los demás equipos que tenga instalados. Claro, existen algunas marcas, algunos fabricantes que me permiten gestionar los equipos de manera remota. Por ejemplo, en la marca Cambium se cuentan con una herramienta muy, muy útil llamado CN Maestro, que me permite a mí gestionar los equipos de manera remota y desde el lugar donde yo me encuentro. Entonces puedo hacer rápidamente los cambios sin necesidad de estar presente en el lugar. Pero bueno, hay algunas otras marcas en donde a lo mejor no cuento con esta funcionalidad o debo pagar por esta funcionalidad. Y entonces voy a tener serios problemas. Entonces, mi sugerencia es que antes de que ustedes hagan las instalaciones o de pronto, si ya tienen en este momento hechas las instalaciones, se pueden dar un tiempo el fin de semana y, y de pronto puedan recopilar esta información. O de pronto, cuando terminen de hacer una instalación, estos datos se los dejan al cliente para que él de pronto pueda tener la facilidad de poder hacer los cambios más adelante. Es sano. De pronto me he topado con muchos clientes finales que me dicen, oye, el instalador no me dejó ningún dato, pero no tienes un usuario, una contraseña para poder ingresar a la configuración de los equipos. No, no me dejó nada. No queda otra más que resetear los equipos y volver a configurar nuevamente el enlace con, con las consecuencias de perder tiempo, el cliente cae en molestias, en fin, una serie de cosas. O incluso me he visto en algunos casos en donde el cliente tiene instalado un enlace, pero los tiene con versiones de firmware distintas. Un equipo local con una versión de firmware, un equipo remoto con una versión de firmware. Y el enlace está establecido, pero no obtiene el cliente, digamos, el ancho de banda que espera. A veces, igualando las versiones de firmware, podemos nosotros salvar esas dificultades o incluso mejorar las transmisiones. Entonces, estos son detalles a tomar en cuenta al momento de hacer una visita o de pronto hacer una visita no para poder establecer un nuevo enlace, sino hacer una visita digamos, visitar unos equipos que ya se encuentran instalados, ¿no? Entonces, es importante este detalle. No sé si tienen alguna duda o pregunta, sin ningún problema me los pueden alcanzar a través del chat. Ahora, hay rápidas consideraciones a tomar en cuenta cuando de pronto se realiza una visita o se va a establecer un enlace en lugares donde de pronto se ha producido digamos, un desastre o se requiere rápidamente de manera o de emergencia, se necesita que se establezca un enlace inalámbrico. Entonces, la posibilidad aquí en este caso es quizás siempre tener en cuenta el contar con unos equipos demo. ¿Para qué? Para que rápidamente podamos salvarle de la situación al problema, el problema al cliente. O de pronto tener la facilidad con un distribuidor para que usted que cuente con stock para que rápidamente nos pueda facilitar los equipos y de esa manera salvar la situación al cliente. En este caso, cuando se presentan emergencias de este tipo, rápidamente a lo mejor el cliente no tiene quizás tiempo para darnos todos los datos que hemos conversado hasta el momento, pero él quizás nos pueda facilitar algunas fotografías o a lo mejor nos describe los lugares y rápidamente los buscamos en Google Earth y establecemos un enlace en el InPlanner para poder saber ante qué escenario nos vamos a encontrar. Sí saber del cliente, oye, se pueden hacer instalaciones, hay torres, esas torres soportan los equipos que vamos a instalar, entonces eso. Es importante ese detalle, ¿no?
Quizás ya estando en el lugar, vemos de qué manera hacemos las instalaciones o no, pero al menos lo básico, saber si a lo mejor hay otros equipos instalados para rápidamente establecer nuestro enlace y salvar la situación al cliente. Cuando se hacen visitas en lugares donde se tienen que hacer proyectos digamos, de control o distribución de agua, es importante tener en cuenta el tema de las interferencias, más que en otros lugares, porque aquí el tema de las interferencias me puede generar inestabilidad en los enlaces y eso es un tema crítico, porque estamos hablando con proyectos donde la distribución del servicio de agua depende mucho de transmisiones de SCADA o transmisiones de telemetría que de los cuales dependen bombas de agua o, digamos, o la distribución, la apertura o el cierre de la distribución de agua o de los servicios sanitarios. Entonces, es importante aquí tener en cuenta, sobre todo el tema de las interferencias, como les comento, tener adecuada separación vertical de los equipos, o de pronto, si ya tengo torres donde hay equipos instalados, conversar con el cliente para colocar una torre y, digamos, distribuir los equipos en ambas torres. ¿A qué distancia deben estar ambas torres? Mi sugerencia, por la experiencia que he visto en el campo, es que por lo menos la separación entre ambas torres sea de 30 metros. Por ejemplo, si yo voy a hacer la instalación en una torre y ya veo muchos equipos instalados, conversar con el cliente y decirle, mire, haga la instalación en una torre aquí y separe los equipos. Una parte se queda en una torre instalada y una parte en una torre que vamos a establecer. Y los demás enlaces ya irían a la nueva torre. Como les digo, mínimo tiene que ser una separación entre torre y torre de unos 30 metros. Y si en medio hay instalaciones o hay, digamos, estructuras que puedan cortar la visualización entre una torre y otra, mejor, porque eso corta el tema de las interferencias. Importante ese detalle. En tema educativo, más que todo, saber cuántos clientes se van a conectar al servicio de Internet, que es lo que mayormente solicitan, ¿no? Y luego ver si en los lugares donde yo voy a hacer la instalación voy a contar o no con línea de vista, porque a veces me ha tocado ver clientes que tienen que hacer instalaciones en campus universitario, pero existen edificios ya de 4 o 5 pisos establecidos y a lo mejor no contaban ellos con que estos edificios les podrían cortar el tema de línea de vista. Pero más allá de eso, también contar con la cantidad de usuarios que se van a conectar al servicio de Internet. Normalmente son 100, 200, 300 usuarios que se van a conectar de manera simultánea. Entonces se debe tener en cuenta equipos que soporten esta simultaneidad de conexión, ¿sí? Eso es para el tema educativo. El tema de hospitales, bueno, también considerar que son enlaces críticos, no pueden haber caídas, verificar el tema de interferencias. En el tema de una mina, bueno, verificar aquí que no todas las minas son estables. Hay algunas que necesitan enlaces, digamos, momentáneos. Entonces, rápidamente contar con saber si se cuenta con energía en paneles solares para que momentáneamente puedan soportar un enlace inalámbrico o los enlaces inalámbricos, verificar el tema de línea de vista. A veces los enlaces se establecen en un punto, tengo línea de vista, pero a veces tengo que mover mi enlace porque van a hacer una excavación o van a hacer trabajos y luego ya no tengo línea de vista en el lugar donde voy a hacer la siguiente instalación. Importante tener en cuenta ese detalle. El tema de los equipos que voy a elegir también, porque a veces hay equipos que soportan, por ejemplo, protección IP67, IP68, que es a veces el requerimiento para una mina, pero también a veces se necesita en algunos lugares equipos que tengan protección ATEX, que es el tema de unas certificaciones anti-explosivas. Muy importante tener en cuenta ese detalle. Saber qué equipamiento es el que voy a colocar.
Proveedor de servicio de Internet, bueno, verificar también la cantidad de personas. Acá es importante saber cuántas personas de manera simultánea se van a estar conectando a nuestros servicios inalámbricos. Ver en cuenta ese detalle. Igual, el tema de protección ATEX para proyectos de gas y petróleo, y el tema de considerar el tema de las interferencias, porque aquí también es importante tener equipos con una disponibilidad de varios 9, 3 o 4 9. Luego vamos a ver este detalle en el software. Igual acá en ciudades también considerar el tema de las interferencias, porque en ciudades ya hay otros enlaces instalados, y verificar el tema de la línea de vista, porque a veces los edificios cortan la línea de vista. Entonces ya tenemos nosotros las consideraciones previas al tema del diseño de una red. Entonces ya una vez reunida toda la información, nosotros vamos al tema de hacer uso de un simulador. En muchas marcas existen software de simulación de enlaces en la nube. Nosotros en este caso contamos con un software que rápidamente se puede instalar, descargar de la web del fabricante, y se puede instalar en el computador para poder hacer uso del mismo. Voy a en este momento abrir el software. Vamos a cambiar acá al software para que podamos visualizar cómo es que se hace la simulación. Veamos. Aquí está. Aquí está el software. Este es el Link Planner. No sé si todos ya han hecho uso de este software. Bueno, en este caso hay un procedimiento para poderlo configurar. Luego voy a dejarle mis datos para que ustedes, para que les pueda compartir. Me escriben al correo electrónico a mi celular con sus datos para poder compartirles un manual de cómo configurar este software. Es más, yo recuerdo que hace unas semanas dictamos una capacitación donde solamente se enseñaba cómo configurar adecuadamente este software y sacarle provecho. Más allá de los manuales, hay muchas cosas avanzadas que cuenta este software, que nos pueden facilitar digamos, el diseño, cuando no solamente es de un enlace, sino se tratan de muchos enlaces, o de pronto queremos hacer uso de diseño de proyectos en multipunto, ¿no? Entonces, debe estar colgado en nuestro fanpage. Revisen, por favor, esta información. Bueno, de primera intención, yo veo que hay una versión de software nueva. Acá me indica de que hay una nueva versión, la 5.5.0. Entonces, esto lo debo descargar de la página del fabricante. Pero, importante que cuando ustedes hagan uso digamos, de una nueva versión de software, verificar siempre cuáles son las consideraciones, ¿no? O cuáles son las notas del nuevo software. Por ejemplo, yo tengo entendido que la versión, bueno, en ese momento estamos con la versión 5. A ver, vamos a ver. Tenemos una versión 5.4.5. Entonces yo voy a ingresar a las notas que me da el fabricante para poder descargar este software. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen ya equipos o tenían instalados, o sus clientes tienen, por ejemplo, las versiones de equipos tales como, por ejemplo, o el modelo de equipo tal como el PTP 500 o el PTP 300 o el PTP 600. Bueno, por ejemplo, estos modelos, por ejemplo, ya no son soportados en las nuevas versiones de software que están saliendo de Lean Planner. Entonces, si de pronto yo necesito, por ejemplo, hacer uso de un Lean Planner que me soporte estos modelos de equipos, entonces tengo que remitirme
a versiones anteriores de InPlanner. Por ejemplo, la versión 4.9.1 fue la última versión del InPlanner que soportó a esos equipos. Y si sus clientes, por ejemplo, tienen el PTP 300, PTP 500 instalado, entonces tienen que descargar esta versión, ¿no? La 4.9.1, que es la última que soporta a estos equipos, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer rápidamente un diseño de un enlace punto a punto y vamos a tomar en cuenta estas consideraciones que hemos conversado hasta el momento. Por ejemplo, vamos a establecer un enlace. Va a haber un enlace corto. A ver, aquí vamos a colocar un punto. Miren, yo hago clic aquí en este lugar, clic aquí en la torre y luego tengo que hacer clic en el lugar donde yo voy a establecer el enlace. Por ejemplo, aquí hago clic. Entonces, he aquí lo que yo les mencionaba, ¿no? Las coordenadas que tendría que haber tomado del lugar donde yo voy a hacer la instalación. Aquí puedo colocarle, por ejemplo, un nombre cualquiera, punto 1, por ejemplo. Y aquí coloco la altura de torre que yo he considerado en el lugar donde voy a hacer la primera instalación, el punto local. Por ejemplo, imaginemos que yo he considerado colocarlo en un poste, ¿no? Un poste de 12 metros. Este punto tiene estas coordenadas digamos, en decimales. Y vamos a darle OK. Se genera el primer punto. Ahí está. Ya tengo el primer punto. Y vamos a hacer el siguiente. Vamos a seleccionar el siguiente punto, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer clic en este lugar. Vamos a ponerle punto 2. Rápidamente vamos a hacer un enlace aquí. Vamos a considerar una altura de torre quizás de 21 metros. Esto ya no es un poste, es una torre. OK. Tenemos dos puntos. Vamos aquí a hacer uso del enlace haciendo clic en este punto. Hago clic aquí. Y hago clic acá. Entonces, rápidamente se establece el enlace, pero podemos observar que la línea que se ha establecido entre los dos puntos está en rojo. Entonces, yo voy hasta el enlace, aquí ya en el árbol que se ha generado en la parte izquierda. Hago clic en el enlace que se ha establecido y vamos a visualizar, vamos a revisar qué es lo que viene sucediendo para que no haya línea o para que de pronto me dé una observación. El software me indica de que hay un error, dice. Veamos. Si tienen alguna dificultad para visualizar esto, me pasan la voz. Vamos a analizar esto de aquí. Entonces, yo aquí veo unas líneas verdes en medio del enlace. Entonces yo veo aquí un punto. Entonces, ¿qué significan estas líneas verdes? Bueno, significan de que yo estoy teniendo interferencias. Estoy teniendo interferencias por parte de árboles que se encuentran ubicados en la zona. Si de pronto yo sé, o yo he realizado la visita y sé que hay árboles en la zona y he visto que a lo mejor los árboles son de cierta altura determinada, tal vez unos 10 o 15 metros. Entonces yo esa consideración la debo llevar al software, al diseño del software. Entonces no debería yo considerar una altura de torre de 12 metros, sino a lo mejor igual que en el punto remoto debería considerar una altura de 21 metros. Y el cambio lo hago aquí en el software. Entonces, rápidamente tenemos esto. Ya tenemos digamos, la zona de Fresnel. Si bien es cierto, está siendo cortada por estos árboles que aparecen en verde aquí. Entonces, el enlace aún es posible debido a que estoy haciendo uso de un equipamiento que permite la transmisión aún en la ausencia de línea de vista, que es el modelo PTP 670. Pero si tan solo yo voy a transmitir, digamos, una línea de internet o tal vez internet para una oficina remota para unas 5 o 6 personas y yo tengo un cliente que no desea realizar una gran inversión, entonces no debería considerar yo el modelo PTP 670. Debería quizás considerar un modelo de la línea EPMP, tal como por ejemplo el
por ejemplo, vamos a irnos con un modelo, por ejemplo, el Force 300-25. Ahí está. Ya tenemos el equipo. Y miren, nuevamente el enlace me aparece en observación. Como podrán apreciar, le aparece en rojo. ¿Sí? Aquí está. Ahí está. El enlace me aparece en rojo. Acá podemos observar que está en rojo. Vamos a ver por qué. Y vemos, bueno, hemos cambiado de equipamiento. Solo hemos cambiado de equipamiento. Estamos utilizando el Force 300-25, su modelo de la línea EPMP, pero las características de este equipo, que si bien es cierto, puede cubrir la distancia de los poco más de 13 kilómetros, el detalle es que este equipo necesita plena línea de vista para tener un buen funcionamiento, o de pronto que la línea de vista no corte más del 60 más del 30-40% de la zona de Fresnel para tener una transmisión. Y vemos que esto es mucho más. O sea, yo tendría que considerar con mi cliente colocar unas alturas de torres superiores a las que he considerado, no 21 metros. Quizás debería considerar unos 30 metros para poder tener plena de línea de vista. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Y mejoró mi enlace, ya no está observado. Pero si de pronto no es posible colocar más altura de torres, sino quedarme en los 21 metros, porque el cliente no quiere invertir más en torres o porque no es posible colocar torres superiores a los 21 metros en el lugar, entonces yo justamente acá se justifica el tema de la visita a la zona donde yo voy a hacer la instalación. ¿Por qué? Porque entonces tendría que yo haber observado qué alturas tienen las torres, o perdón, los árboles en la zona donde yo voy a hacer la instalación. Porque si bien es cierto, estos árboles aquí en verde me figuran con una altura muy, muy grande, entonces yo, si fui a la zona y vi que estas alturas, por ejemplo aquí, no son de 15 metros, sino son mucho menos, digamos unos 5 metros, entonces yo tendría que cambiar estas obstrucciones de 15 metros que mencionan aquí el editor del software, y tendría que yo cambiarlas a todas ellas. Por ejemplo, tendría que yo marcar acá todas estas, clic derecho, editar, y ponerle pues no 15, a lo mejor cambiarlo a 5 metros, que es la altura de los árboles que vi en la zona, y listo. Miren ustedes cómo cambió aquí. Ya no tengo los 15 metros que aparecen en estas zonas aledañas, sino que la zona marcada en plomo, indicándome que aquí se hizo una edición, ya aparece con una altura de árboles mucho más pequeña. Y esto podría ser incluso con las otras, digamos, con los otros sectores que me aparecen con unas alturas mayores. Por ejemplo, aquí podría hacer también la edición y ponerla en 5. Ahí está. Igual podría ser con esas otras zonas que están acá. Aquí están. Entonces, rápidamente, como yo ya hice la visita y sé qué altura tienen los árboles, entonces cambio aquí. Cambio, hago la edición. Toda esta zona. Y yo ya sé que la altura es 5 metros. Ahí está. Igual tengo que continuar con esta zona de acá, por ejemplo. Y rápidamente cambiamos. Entonces, todo esto es válido si es que yo ya hice la visita al lugar. Aquí está. Aquí está. Y aquí cambiamos también. Cualquier duda o pregunta que tengan, me hacen saber. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Yo ya hice la visita. Las alturas de torre no son lo que me muestra el software. No son 15 metros, sino son 5 metros.
Y yo ya cambié las alturas de árboles, como pueden apreciar, a 5 metros. Y entonces yo ya tengo plena línea de vista. Y entonces el enlace ya es factible, ya es viable. ¿Mm? Al hacer esta visita, entonces yo digo, bueno, las alturas de árboles son más cortas. Entonces yo no considero 15 metros, considero tan solo árboles de 5 metros. Entonces yo edito en el software y entonces ya no es necesario quizás colocar las alturas de 21 metros que yo había considerado en el punto 1. Entonces, fácilmente ya no tengo que considerar 21 metros, sino me quedo en el poste de 12 metros, porque, porque son las alturas que me van a permitir a mí hacer factible este enlace. Entonces, me estoy ahorrando una torre de 21 metros. Estoy considerando solamente un poste de 12 metros. O sea, estoy ahorrando en equipamiento. ¿Mm? Importante ese detalle. Importante ese detalle. Entonces, ¿qué más? Yo hice mi visita, vamos, si verificamos nuevamente los pasos que hemos considerado para el tema de las consideraciones de campo, ya hice la visita al lugar, vi que las alturas de torres son de 5 metros, ya verifiqué que sí tengo línea de vista, puedo, digamos, establecer mi enlace. El tema de infraestructura, bueno, las torres, ya verifiqué, digamos, que en un lado voy a colocar un poste, en el otro lado voy a colocar una torre. Ya verifiqué que hay energía eléctrica en ambos lugares. El cliente me dijo que debo transmitir internet. Ok, ya tengo todo eso plasmado. El throughput, ¿cuánto de throughput necesita el cliente? Supongamos que necesita 100 megas. Necesita transmitir 100 megas de internet. Entonces, eso debo tomar en cuenta. Ahora en el software, en unos momentos más, vamos a verificar ese detalle. ¿Qué más yo debo considerar? De lo que hemos conversado, la captura de coordenadas, ya las capturamos. Bueno, ahora lo que hemos hecho es plasmar los puntos en el lugar, pero digamos que tenemos algunas coordenadas que hemos capturado, ¿no? En la zona. Ahora voy a mostrar cómo es que se colocan esas coordenadas y ya verifiqué que los equipos no tienen otros, digamos, no hay otros equipos instalados en el lugar. Entonces, aquí hay un detalle, el tema de las interferencias. Como no hay otros equipos instalados en el lugar, entonces yo puedo considerar en el tema de interferencias, para hacer muy real mi enlace, puedo considerar, por ejemplo, unas interferencias de menos 95 dBm, ¿sí? Menos 95 dBm voy a colocar acá para hacer real mi enlace. Y aquí también, en ambos puntos. Ahora, supongamos que en este punto local sí hay interferencias. Por ejemplo, hay un enlace establecido. Y bueno, vamos a ponerle entonces menos, no, menos 95, menos 80, por ejemplo. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué pasó? Mi equipo local está teniendo interferencias, mi equipo remoto no está teniendo interferencias y le estoy considerando menos 95. Y ahora mi enlace se ha alertado. Vean ustedes, está en color rojo. ¿Qué sucedió? Cuando yo habilité las interferencias, tuve problemas. Aquí le quito el check a la interferencia y mire, ve, se van los problemas. Le pongo las interferencias y vuelven los problemas. ¿Algo está sucediendo? Sí, estoy teniendo problemas con las interferencias porque no estoy alcanzando yo el, el ancho de banda o no estoy teniendo el suficiente nivel de recepción como para poder alcanzar el ancho de banda que necesito. Necesito mayor potencia en mis enlaces, en mis equipos. Entonces, dos detalles. Si vamos a los detalles si vamos a los detalles del enlace que hemos establecido, observemos lo siguiente acá. Tenemos aquí las características de rendimiento de mi enlace. Y hay un detalle, hay un parámetro aquí a tomar en cuenta para poder comenzar a pensar de que estoy teniendo problemas con el equipamiento que he elegido, que es el tema del fade margin, que vendría a ser digamos, el valor de atenuación que estoy teniendo en el aire
con el enlace que estoy estableciendo de manera práctica, ¿no? Yo veo valores aquí de menos 22, menos 21, menos 18, menos 16. Entonces estoy teniendo serios problemas acá. Lo que yo debo hacer es mejorar mi enlace y lo debo mejorar. O sea, las interferencias están ahí presentes, no las puedo cambiar. Entonces debo yo mejorar el equipamiento que tengo. Punto número 1. Puedo a lo mejor optar por un equipo conectorizado. Por ejemplo, tal vez un Force 300 para no invertir mucho, conectorizado en ambos lados. Y les voy a colocar unas antenas, ¿no? Por ejemplo, unas antenas no de 2 pies, sino a lo mejor de 3 pies. Para poder mejorar el nivel de señal. Bien, mejoramos. Vamos a ver la disponibilidad. Todavía estoy con ciertos problemas porque la disponibilidad que yo sugiero para los enlaces inalámbricos en la línea, por ejemplo, EPMP, deben ser alrededor de superiores a 10. De preferencia deben ser unos 15. El fade margin debe ser por lo menos unos 15. Estoy en 10 y estoy aquí en 10 y voy a obtener un ancho de banda, un throughput de 22 megas. Entonces voy a tener dificultad acá. Voy a tener dificultad acá. A ver, veamos. Entonces, vamos a mejorar esto. ¿De qué manera? Dos cosas. Una, si de pronto me encuentro en una zona rural en donde la regulación no sea, digamos, no sea, digamos, no esté sujeta a un control, podría quizás considerar acá trabajar con digamos, unos parámetros y aumentar los valores de transmisión, la potencia de transmisión a mis equipos. Podría ponerle others para que los equipos trabajen a un nivel de transmisión superior y con ello conseguir mejorar nuestros valores de enlace. Como pueden apreciar acá, el fade margin ya mejoró considerablemente y aquí yo incluso podría estar considerando de que mi enlace se podría establecer. Podría yo considerar 243 megas de transmisión porque tengo un fade margin de 14 aquí. O incluso, siendo un poquito más estrictos, aquí tengo un fade margin de 16.04 y podría tener un throughput de 221 megas. Entonces, eso podría yo considerar. Pero si de pronto me encuentro en una zona donde de pronto voy a tener controles de regulación y no debo superar mis parámetros, mi PIRE, estoy ubicado en Perú, no debo superar el PIRE, las regulaciones que el Ministerio de Transportes los coloca a todos los enlaces que deben estar establecidos, entonces yo debo considerar si mejorar mis condiciones de radiofrecuencia. Puedo quizás mejorar mis antenas o puedo quizás colocar altura de torres un poquito superiores para poder mejorar o disminuir las condiciones de interferencia que puedo yo tener. O quizás conversar con el cliente y decirle, mira, las antenas que tienes instaladas me están generando estos niveles de interferencia. Por lo tanto, lo ideal sería separar los equipos para de esa manera tener menos interferencia. Mejoremos las alturas de torre para que vean ustedes cómo va esto. No hay mejora sustancial, por lo visto. Y entonces vamos a conversar con el cliente y decirle, oye, ¿sabes qué? Tus interferencias nos están causando dificultades en la transmisión. Entonces, vamos a separar los equipos que estamos instalando respecto a los que ya tengas instalados. Entonces, vamos a considerar acá supongamos que ya se hicieron las mejoras en la instalación y mejoramos los niveles de interferencia. Por ejemplo, a menos 85. Veamos cómo están ahora las características del enlace. Pues sí, se han mejorado,
se han mejorado. Observen ustedes que cuando yo le quito la observación, el check acá al nivel de interferencia, las consideraciones mejoran drásticamente aquí. Vean, las condiciones del enlace mejoran drásticamente. Tengo enlace, acá tengo un fade margin, por ejemplo, de menos 16 o de 16. Por lo tanto, yo tendría un throughput de 72 megas. O sea, todo depende del enlace que vaya yo a colocar aquí. Y ustedes dirán, pero si las condiciones de interferencia no se pueden mejorar, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que entonces trabajar con un equipo que soporte mejor las interferencias. Pasamos del Force 300, por ejemplo, al PTP 550. Al PTP 550, que me va a brindar quizás una mejora en el enlace. Vamos a configurar. Recordemos algunas características del PTP 550. Es un equipo que consta de 2 radios integrados internamente. Entonces yo debo configurar cada uno de los radios de manera individual. A uno de los radios, por ejemplo, si yo por ejemplo, sé que las interferencias vienen por parte de del otro equipo que está configurado en la frecuencia 5780, por ejemplo. Entonces, uno de los radios para este equipo lo puedo configurar en 5.4. Vamos a cambiar acá no tenemos Perú. Bueno, no tenemos Perú. Vamos a dejarlo en Others. Y el otro enlace, por ejemplo, lo vamos a dejar en 5.8. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí, en 5.8. Vamos a hacer uso de los 2 radios integrados del PTP 550 y vamos a ver los resultados. Las interferencias, recordemos, eran menos 85 en un lado y menos 95 era en el otro. Vamos a mantenerlas así. Aquí me da la posibilidad de este equipo de seleccionar la frecuencia. Por ejemplo, este equipo vamos a configurarlo en este canal de frecuencia. Y este otro vamos a ponerlo en perdón, este es un radio. Y el otro radio lo vamos a considerar, bueno, ya está. Ya está en 5.4 y el otro está en 5.8. Vamos a seleccionar una frecuencia superior porque dijimos que estábamos en 5.7. Acá está bien. Este de acá. 5.850, por ejemplo. Ya, queda aquí. Y ya tengo configurado mi enlace y ya tengo yo aquí mejores condiciones de enlace, como podemos apreciar. El fade margin a partir de 14, 15, 17. Muy bien, podemos entonces considerar 14, por ejemplo, 14, 18, un throughput de 198 megas, lo que voy a tener. Voy a con esto cubrir los 100 megas que el cliente me había solicitado. He mejorado el equipamiento, estoy colocando unos equipos que tienen mejores condiciones, mayor throughput de transmisión y por lo tanto voy a poder establecer el enlace que inicialmente el cliente me solicitaba. Y ahora lo que vamos a hacer a continuación, una vez salvado esto, es tener el tema de los reportes. Tengo 2 tipos de reportes en el Link Planner. El Link Planner, al hacer clic aquí en estos iconos superiores, tengo yo la posibilidad de poder generar 2 tipos de reportes. Uno es el reporte para el cliente y el otro es un reporte para el instalador. Si yo quiero darle un reporte al instalador donde aparezcan los alineamientos, tengo que pensar en el reporte, el installer. Voy a cambiar de pantalla para que ustedes puedan ver este otro aquí.
Miren el reporte de instalación. Por ejemplo, aquí aparecen estos datos. Este es el reporte de instalación. Que aparecen las características del enlace, aparecen, bueno, el perfil geográfico, los anchos de canal que he considerado, el tipo de enlace era 2+0. Recordemos que el PTP 550 viene con doble radio, por eso aparece 2+0. Aquí está el equipamiento. Esto es importante porque el reporte me indica qué equipamiento yo voy a considerar. Acá tengo los supresores de protección contra sobrevoltaje, tengo los equipos, los radios que he considerado, bueno, las garantías extendidas y estas son las antenas que he considerado. Y algo importante que es en el reporte de instalación es el tema de el alineamiento. Por ejemplo, acá tengo yo el down tilt y esto es el azimut respecto al norte magnético. Entonces, cuando yo tenga un instalador y le diga que él vaya a hacer la instalación de este enlace, él tiene que tomar en cuenta el down tilt. Aparecen unas marcas en el equipo para poder hacer digamos, el alineamiento vertical, y el azimut él lo va a tomar en cuenta a partir del norte magnético, que ya me aparece aquí los grados. Entonces yo con una brújula que puedo conseguir en el mercado, va a permitir que rápidamente yo alinee este equipo con el otro equipo, que también aparecen los datos del tilt. Este es -1, indican, y acá me aparecen los grados del norte magnético, que también tengo que tomarlo en cuenta partiendo de una brújula en el punto remoto. Con estos dos datos fácilmente vamos a poder hacer el alineamiento. Quizás en otra charla podemos considerar qué detalles se deben tomar en cuenta para realizar un buen alineamiento. Sería tal vez un título para una próxima charla. Pero con estos dos datos yo puedo entonces considerar un rápido alineamiento de los equipos. Es un enlace de un poco más de 13 kilómetros, así que bueno, todas las herramientas que se van a tener en cuenta, que se pueden tomar en cuenta, son bienvenidas. Incluso yo podría tomar en cuenta el Google Earth para poder también hacer el alineamiento. Si no cuento con una brújula, Google Earth es una muy buena herramienta porque quizás al torrero que va a subir los equipos a la torre, podría mostrarle en Google Earth hacia dónde o qué sentido tiene el enlace. Quizás él pueda observar un cerro, o una loma o unos árboles y apuntar el enlace tal vez en esa dirección como camino del punto local al punto remoto. Es una buena herramienta también hacer uso del Google Earth. Entonces, este es el reporte de instalación. Y el reporte completo es el que yo tengo a continuación, donde se muestra ya más detalles del enlace, pero esto va dirigido hacia el cliente, ¿no? Porque el cliente, bueno, finalmente los detalles de instalación quizás no sean, no sean muy importantes. Él quiere saber cuánto ancho de banda va a recibir, la disponibilidad que va a tener, cómo es que está configurado el equipo. Entonces esos detalles sí, ¿no? Entonces este otro reporte sí va hacia el cliente. Entonces, con esto hemos, creo que, podido salvar el tema de qué consideraciones se toman en cuenta al momento de hacer mis primeras visitas de campo, y luego los datos que yo pueda conseguir, plasmarlo en un software de simulación como el Lean Planner. Si tuvieran alguna duda, consulta, podemos tal vez realizarlas en este momento. Me preguntan aquí, ¿qué pasa cuando le quito el check en el, refiere al Lean Planner? No, lo que yo hice cuando le quité el check aquí en el Lean Planner al tema de las interferencias fue aquí, quitar el visto aquí. Yo con esto, al quitarle el check, quise demostrarles de que el problema que estábamos teniendo al establecer el enlace era básicamente el tema de las interferencias. Entonces, lo real es mantener un enlace con interferencias. Y cuando ustedes hagan un enlace, mantengan siempre el tema de las interferencias. Es importante que
¿por qué? Porque esto se aproxima a lo real, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, ¿y cuánto? ¿Cómo yo sé que la interferencia es menos 95? ¿Cómo sé que la interferencia es menos 85? Yo podría obtener estos valores si es que de pronto tomo un equipo y voy a los lugares donde voy a hacer instalación y hago una corrida de análisis de espectro. El análisis de espectro me va a arrojar cuál es el nivel de interferencia que voy a tener tanto en el punto local como en el punto remoto. Entonces yo tengo que ir a hacer esta medición. Mi sugerencia es que ustedes hagan estas mediciones 2 o 3 veces durante el día. Me sucedió en una ocasión que uno de mis clientes decía, oye, cada vez que dan las 6 de la tarde, el enlace que establecí con el cliente tiene problemas. ¿Mm? ¿Cómo es eso? Le digo, no, sí, no sé qué sucede, me dicen, no, dan las 6 de la tarde y se cae el enlace, o los pines se disparan. Qué raro, qué raro. A ver, envíame fotos del lugar de instalación, del punto local y del punto remoto. Me envió fotos y ¿qué sucedía? Que que el enlace que él había establecido iba en paralelo a unas líneas de alta tensión. Y estas líneas de alta tensión, bueno, parece que llevaban una carga mayor de energía justamente a partir de las 6 de la tarde, que eran que se comenzaban a encender, bueno, me imagino, postes de luz o había un requerimiento superior de energía eléctrica, digamos, en el destino de estas líneas de alta tensión. La cosa era que a partir de las 6 de la tarde, el cliente siempre tenía problemas, siempre tenía problemas, siempre tenía problemas, tenía caídas incluso. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, que estas líneas de alta tensión generaban inducción en el enlace que se estaba estableciendo. Recordemos que es básicamente un enlace. Es energía electromagnética lo que se transmite a través del enlace. Son datos convertidos a energía electromagnética. Y esta se ve inducida por las líneas de alta tensión que estaban viajando de manera paralela. Las inducciones también son energía electromagnética. Entonces, ahí había una distorsión. ¿Cuál fue la solución? El cliente tuvo que mover las torres, separarlas un poco de las líneas de alta tensión y de esa manera evitó ya tener los problemas que estaba teniendo. Pero incluso es necesario hacer, como les digo, la corrida del análisis de espectro, por ejemplo, en la mañana, tal vez en la tarde o en mañana, tarde y noche, al menos por un día, para que de esa manera podamos estar seguros de que no se presentan anomalías, en algún momento del día, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión tuve un cliente que me decía que durante el día tenía problemas con los enlaces y que era que él mismo encendía unos motores, porque era una fábrica, encendía unos motores y que estos generaban inducción. Pero él me decía, pero la torre está alta, o sea, ¿cómo van a llegar, cómo va a llegar la inducción? ¿Y qué pasaba? Que la inducción ingresaba a los equipos a través del cable. Él tenía un cable, en ese entonces tenía creo que un Ethernet, un cable categoría 5E, pero era un cable, si bien es cierto, era un cable para exteriores, pero la inducción de los motores hacía que se provocase digamos, una distorsión en la transmisión a través de los cables, y esto conseguía que los equipos transmitiesen pues, datos erróneos, una información que él quería transmitir, sino tenía problemas. La solución se dio cambiando la calidad del cable, ¿no? O sea, colocó cables blindados y ya con esto solucionó los problemas que estaba teniendo. Entonces, importante. Ahora, en algunos lugares donde existe mucha presencia de interferencias, lo que se tiene que hacer es colocar antenas blindadas, antenas de buena calidad. Importante tener en cuenta que a lo mejor nos vamos a ahorrar muchos problemas si es que invertimos en antenas de buena calidad. A veces por temas de costo o ahorrar costos,
Lo que hacemos es comprar antenas baratas y vamos a hacer la instalación y tenemos problemas porque no alcanzamos el ancho de banda que nos solicita el cliente por las antenas, porque no son de buena calidad o porque los pigtail, estos cablecitos que a veces cuestan 10, 15 dólares y que compran cualquier cosa a veces por ahorrarse unos dólares, no son de buena calidad. Entonces, importante invertir en buenos pigtail, o sea, estos pequeños tramos de cable coaxial que unen el radio con las antenas, e invertir también en buenas antenas. Si queremos hacer una buena instalación, la recomendación es invertir en buenas antenas. Una buena antena incluso es mucho más importante en algunas ocasiones que un buen radioenlace. Es importante tomar en cuenta ese detalle. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya saben que nos pueden alcanzar sus consultas o dudas de pronto a nuestro correo de marketing, marketing1@dnt.com.p, si cualquier duda o consulta que tengan. Y si de pronto necesitan la información de cómo se configura el link planner o cómo se hace un análisis de espectro con ciertos modelos de equipos en la línea de Cambium, o quieren ustedes conocer algunas, o tal vez que los pueda apoyar con alguna recomendación técnica sobre los enlaces o proyectos que ustedes tengan, me pueden también contactar a mi correo ventas4@dnt.com.p. Gracias por la presencia. Que tengo creo que una pregunta adicional. Algunas marcas de antenas para que yo tal vez pueda recomendarlas. En el mercado hay buenas, hay las ALGcom, es una marca de antena bastante buena. He visto que muchos clientes hacen uso de esas antenas. Localmente no es difícil conseguir esta marca, es de hecho bastante conocida. Hay varios distribuidores que hacen uso, bueno, que distribuyen esta marca de antena. Enviarnos la presentación. Bien, sí, escríbanme por favor al correo electrónico ventas4@dnt.com.pe para poderles enviar la presentación. Algunos clientes quieren una solución barata, dice. ¿Con qué equipos se comparan? Podemos nosotros hacer uso en Cambium de la línea EPMP de Cambium, ¿no? Se pueden contar con equipos de bajo costo. Bueno, está en función también de lo que se esté requiriendo, ¿no? Eh, por ejemplo, todo está en función del proyecto, ¿no? Si de pronto se va a hacer transmisiones de corta distancia, no se va a transmitir muchos servicios de Internet, la línea EPMP funciona muy bien. Ahora, tal vez ustedes podrían hacer uso de software, porque este software no solamente le permite a ustedes hacer una simulación del enlace. Muchas veces, muchos clientes, muchos integradores han hecho uso del software para presentarle al cliente un reporte o ir incluso con sus laptops a mostrar al cliente cómo se hace el diseño del enlace, y esto puede ser usado también como una herramienta de ventas, porque entonces a ustedes ante el cliente van a mostrarse como personas que conocen digamos, del diseño y conocen de enlaces. Entonces, el cliente obviamente va a confiar en ustedes, que obviamente, digamos, confiar en una propuesta que le puedan alcanzar de bajo costo. Quizás los costos de ustedes puedan estar un poco encima de lo que le han alcanzado al cliente, pero al ver
la experiencia de ustedes y de pronto llegar con el diseño, entonces quizás puedan ustedes convencer finalmente al cliente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Me preguntan, me dicen, no he hablado sobre los enlaces multipunto. Bueno, las consideraciones que yo les he alcanzado para temas de diseño también se considera para los enlaces multipunto, tanto para el punto local como para el punto remoto. Por ejemplo, el considerar el tema de las infraestructuras o el tema de la energía, esa verificación las tengo que hacer tanto en el punto local como en el punto remoto, en cada uno de los puntos remotos. Que no he hecho una simulación de punto multipunto, sí, bueno, quizás la podamos tener en cuenta para un próximo título. Podemos hacer una simulación con punto, 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 multipunto. Lo que me alcanza también como pregunta aquí en el chat, aquí, es que les he hablado de algunas medidas o consideraciones de radiofrecuencia. Me están explicando, me están preguntando que por qué hablo de dBms o por qué hablo de dBIs. Bueno, estos son unidades de radiofrecuencia que se emplean en los enlaces inalámbricos. Quizás pueda prepararles un documento digamos, con la descripción de estos parámetros y les pueda alcanzar, de modo tal que digamos, a modo de resumen y tratando de no ser tan técnicos, pueda yo alcanzarle estos parámetros, el significado y cómo es que se usa, cómo es que se emplean en un software como el InPlanner. O a lo mejor les pueda dar una charla sobre estas unidades de medida de radiofrecuencia. Podría ser también. Sinceramente, el tema inalámbrico es muy, muy amplio y los temas a tratar son muchísimos. Entonces, a lo mejor le hacen ustedes sugerencias a la señorita de marketing para que podamos en un próximo evento tratar esos temas. Yo, sin ningún problema, lo podemos conversar y lo podemos ver en un webinar. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, respecto al tema de antenas, aquí en el software del InPlanner, aquí en el software del InPlanner, contamos con una variedad de antenas que ya vienen, como se dice, en la base de datos del software. Bueno, esto pertenece un poquito al tema de uso del InPlanner. Bueno, en la charla que yo di hace unas semanas hablé justamente de esto. Aquí, por ejemplo, en la base de datos del InPlanner se, se puede mostrar algunos modelos de antenas. Ustedes me dirán, ¿estos modelos de antenas son Cambium Network? Sí, Cambium distribuye algunos de estos modelos. Acá figuran los modelos de antenas, pero ustedes pueden crear su propio modelo de antena y ingresarlo aquí al InPlanner. Por ejemplo, aquí haciendo clic en Others, y ustedes pueden acá incluso llenar toda esta información con los parámetros de las hojas técnicas de las antenas que ustedes pueden considerar y agregarlo aquí al, al, al software. De esa manera, ustedes van a poder, eh, digamos, hacer una simulación con las antenas que localmente podrían conseguir. Yo les he hablado de un modelo de antena, pero podrían ustedes considerar cualquier otro modelo de antena para poder, digamos, eh, tomar en cuenta en la simulación. Por ejemplo, les dije un modelo de antena, una marca de antena, por ejemplo, una ALG-COM, pero podrían ustedes perfectamente trabajar con una antena tal como las AirPoint, que también son bastante buenas, o incluso alguna otra que puedan encontrar en el mercado. Entonces, importante esto de editar y ustedes mismos agregar sus propios modelos de antenas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias por su participación. Les agradezco el haber participado en esta charla.
y ya les estaremos comunicando de próximos eventos que vamos a estar dictando. Saludos.